Brigada Antifraude, un canal dedicado a desmentir los fraudes que vagan por el internet, tiene un vídeo desmontando al anarcocapitalismo. Y este canal explica el anarcocapitalismo. Y considero que su vídeo tiene varios errores y con toda mi educación y humildad trataré de refutarlo. A la hora de tener un debate es súper importante tener una tesis con la que después respaldarla con argumentos. Y aunque Brigada no cita la suya en su vídeo, más o menos podemos sacarla y he concluido que es la siguiente. A lo largo del vídeo veremos cómo todos los argumentos dados por Brigada sirven para respaldar esta tesis, que en mi opinión tanto la tesis como la mayoría de sus argumentos son incorrectos. Empecemos. Una de las cosas que hay que desmentir para comprender todo lo que ocurriría es que eso que dicen los liberales de que si una empresa no cumple su promesa u ofrece un mal producto o servicio, la gente lo va a dejar de comprar. Eso es completamente falso, puesto que se presupone que el ser humano es racional cuando es un animal tremendamente emocional. Este es el único argumento que da para este punto, y es que dice que el ser humano puede tomar malas decisiones porque no es racional, sino que es más bien mucho más emocional. En primer lugar, el argumento es flojo, y en segundo lugar no lo respalda con ninguna fuente. Pero bueno, indagando un poco en el tema, descubrí que esta argumentación se basa en el premio Nobel de Economía Daniel Kahneman, que explica en su libro Pensar rápido, pensar despacio, el cual justo tengo, que el ser humano consta de una parte racional y otra parte emocional. La cuestión, y es que creo que aquí es donde falla Brigada, es que no somos 100% emoción o 100% razón, es una mezcla entre ambas. No es ni blanco ni negro, son grises. Pero eso de que somos tremendamente emocionales, obviando toda la parte racional, no la nombra ni Daniel Kahneman, ni he visto ninguna fuente que lo diga de esa manera. Ambas partes del cerebro están implicadas en el proceso de toma de decisiones. Si fuésemos emocionales y no racionales, cuando viésemos fuego no huiríamos, cuando tuviéramos hambre no iríamos a comer, y cuando una empresa nos ofrezca comida caducada, iríamos al día siguiente a comerla de nuevo. Estos pequeños ejemplos sirven para ilustrar cómo nuestras acciones sí están determinadas por un componente racional. Mises, que es un economista austriaco, define la racionalidad en términos de acción con propósito. Para él, incluso las acciones que parecen irracionales, como actuar bajo emociones intensas, siguen siendo racionales porque el individuo las realiza buscando un fin específico, aunque ese fin pueda parecer ilógico desde un punto de vista externo. Dejo en la descripción un artículo del Instituto Mises explicando a fondo la racionalidad del humano, pero debemos tener claro que los humanos perseguimos objetivos, que pueden tener una parte más emocional o menos, pero los Homo sapiens sapiens los perseguirán siguiendo la propia razón. Entonces, carece de sentido que en un verdadero libre mercado una empresa pueda ofrecer malos bienes y servicios, porque en el momento en el que pase eso le da una increíble ventaja al emprendedor que está buscando la oportunidad de hacer dinero para ofrecer mejores bienes y servicios que la competencia. Al final, el consumidor, aunque tenga un componente emocional en su cerebro que todos lo tenemos, es capaz de darse cuenta que puede conseguir lo mismo por menos precio o de mejor calidad en otro sitio. Y es que si lo que dijese Brigada fuese cierto, las empresas no quebrarían porque podrían ofrecer malos bienes y servicios todo el rato, pero es que eso no pasa. Podemos ver cómo constantemente las empresas quiebran, y es que los consumidores con su parte racional eligen a las buenas empresas antes que a las malas. Eso sería lo mismo que decir que un político no va a engañar nunca al electorado porque entonces no lo van a votar otra vez, y como podemos ver, eso no ocurre. No, claro que no ocurre, pero porque la política y la economía se mueven por principios ultra distintos. Creo que comparar la economía y la política es un disparate. La política, primero que nada, es un juego de suma cero, puesto que el poder solo lo puede tener uno. Sin embargo, la economía no es un juego de suma cero, ya que la riqueza no se reparte, sino que se genera. Además, el político no tiene que ofrecer bienes y servicios en un contexto de libre competencia bajo los fenómenos de pérdidas y ganancias, sino ideas, populismo y demagogia durante un periodo electoral, que es muy distinto, para que las personas metan su voto en una urna, no sus recursos escasos con usos alternativos. Una vez el político ganó mediante su discurso, tiene 4 años de poder, tiempo de sobra para volver a cambiar el relato y salir elegido de nuevo. En la política no hay mecanismos que castiguen las mentiras. El principal ejemplo es Pedro Sánchez, miente más que habla y ahí sigue. Pero en el mercado sí hay mecanismos que castiguen las mentiras, y es el dejar de consumir. Voy a hacer una pausa, y es que creo que Brigado no entiende muy bien el concepto de competencia, que es de vital importancia entenderlo para saber cómo funcionan las interacciones de los individuos en un libre mercado. Y es muy importante explicarlo porque se darán cuenta que a lo largo de todo el vídeo el principal error de Brigada Antifraude es no entender muy bien cómo funciona la competencia. Para desarrollar la explicación me basaré en la definición que da Jesús Huerta de Soto en su libro Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial. La función empresarial, que por su propia naturaleza y definición es siempre competitiva. Quiere decir ello que una vez que se descubre por el actor una determinada oportunidad de ganancia y ésta actúa para aprovecharla, dicha oportunidad de ganancia desaparece y ya no puede ser aprovechada por otro. E igualmente, si la oportunidad de ganancia solo se descubre parcialmente o, habiéndose descubierto en su totalidad, solo es aprovechada de manera parcial por el actor, parte de dicha oportunidad quedará latente para ser descubierta y aprovechada por otro actor. El proceso social es, por tanto, netamente competitivo, en el sentido de que los diferentes actores rivalizan entre sí unos con otros, de forma consciente o inconsciente, para
para apreciar y aprovechar antes que los demás las oportunidades de ganancia. Es un proceso dinámico que nunca se termina y que constantemente hace avanzar la civilización. Es decir, la función empresarial no solo hace posible la vida en sociedad al coordinar el comportamiento desajustado de sus miembros, sino que también permite el desarrollo de civilización al crear continuadamente nuevos objetivos y conocimientos que se extienden en oleadas sucesivas en toda la sociedad. La realidad es que las empresas y los partidos políticos engañan diariamente a sus clientes y votantes, y no por ello quiebran y dejan de existir. Es más, a veces hasta crecen más si engañan. No sé de dónde sacó esto. Ahora, ¿puede decirme, Brigada, por favor, la fuente que diga que las empresas engañan diariamente a sus clientes? Mira que no me gusta usar como argumentación experiencias propias porque suelen ser falacias, pero es que les pregunto a ustedes, ¿las empresas que visitan diariamente les engañan cada día? Yo creo que no, porque si hiciesen eso no irían más. Básicamente perderían un cliente y nos iríamos a otra que no nos estafe. Y eso gracias a dos cosas. La primera, que aunque también somos emocionales, somos capaces de razonar. Y la segunda, gracias a la competencia entre empresas. Una cosa es un caso puntual donde una empresa haya realizado una estafa exitosa, como fue el caso por ejemplo de Bernie Madoff, que llegó a la cima con un esquema Ponzi, pero esto es la excepción a la regla, no la regla. La reputación juega un papel clave en el mercado. Si, como dice Brigada, todos los oferentes mintieran, bastaría con que uno dejase de mentir para llevarse a toda la clientela del resto, porque los humanos no somos cabezas huecas con monos de platillos en el cerebro. Tenemos objetivos que perseguimos y aunque puedan estar determinados por un componente emocional, trataremos de alcanzarlos de la mejor manera que podamos, es decir, usando la razón. Y vuelvo a repetir, las empresas que lo hacen mal quiebran. No hay más que ver solo los datos de las nuevas y viejas empresas, que unas son incompetentes ante otras y los consumidores racionales elijan a las buenas voluntariamente. El mítico caso del videojuego Cyberpunk es un buen ejemplo. Ha sido el lanzamiento de videojuego con más fallos de la historia y al mismo tiempo el más lucrativo de la historia. La compañía desarrolladora ha sido compensada por el mercado por hacer las cosas lo peor posible. Bueno, aquí el meme del libre mercado no funciona y te ponen un ejemplo de un mercado regulado, es decir, que no es libre. Primero, cabe recalcar que el sector de los videojuegos es indudablemente un caso de verdadero libre mercado. ¿Por qué? Porque está lleno de patentes que impiden a otros entrar a competir. Hay un vídeo de BaityBait muy bueno donde dice alguna de estas, pero para nada es una representación del libre mercado y por ende libre competencia. Entonces ya Brigada comienza su argumentación de un mercado que no es verdaderamente libre, perdiendo mucho peso en su argumento. Creo honestamente que sería más acertado para Brigada poner casos o ejemplos de sectores menos intervenidos como lo son el textil o el alimenticio, que vale, que también lo pueden estar, pero no lo están tanto. Pero bueno, aunque aceptásemos esa premisa, y esto fuese un mercado libre, no deja de ser un caso aislado, es la excepción y no la regla. Aunque me gustaría indagar en el tema de Cyberpunk o Cyberpunk. Según tengo entendido, el desarrollo del videojuego no paraba de alargarse y fueron los consumidores quienes insistieron a la compañía que saliese ya al juego porque llevaban muchos años esperando con ansias la salida del título. Y la empresa, presionada por los consumidores, al final se dio y le sacó con todos los bugs y memes que hoy conocemos. El ejemplo te lo compraría si no fuese porque a día de hoy el juego está en buenas condiciones y es que les interesa por ánimo de lucro tener el juego en buenas condiciones para seguir vendiéndolo. No es que lo sacasen y se olvidasen de él, siguieron trabajando en el mismo para satisfacer las demandas de los consumidores, y todo esto a pesar de las patentes. Además, los consumidores libres y racionales deben tener la responsabilidad de saber qué consumen. Hubieron miles de vídeos en YouTube que el mismo día de la salida avisaban de todos los bugs que tenían, y muchos, a sabiendas de esto, decidieron aún así comprar el juego desde su libertad. Más aún si no hay leyes que prohíban la publicidad engañosa, la cual se prohibió porque lograba engañar a los clientes y se obtenía más beneficios. Más aún si los consumidores no pueden ser expertos en productos químicos tóxicos que hay en los alimentos, ni en medicina, etc. Y se les puede engañar fácilmente, siendo además el ser humano el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Miguel Ancho Bastos ya explicó de muy buena manera por qué el Estado no debe prohibir las estafas. Antes habló de la usura. Cuanto más libre sea la usura, menos usura va a haber. Será libre la entrada en el mercado de usureros, los usureros competirán entre sí y al final acabará bajando la usura a precios de mercado y no habrá usura. Y la prohibición de la usura lo que generará será mayor usura. Internet parece una bendición. Internet yo puedo poner cualquier cosa de cualquiera de ustedes. Cualquier cosa que me apetezca de cualquiera de ustedes. Y así lo hacemos. Difamamos, engañamos, falseamos textos, etc. Entonces, ¿pero qué pasa con Internet? Como Internet todo el mundo puede mentir, nadie hace caso a Internet. Por tanto, lo que diga en Internet la gente no le hace caso. Cuanto más libre es difamar, más difícil es difamar. Porque al poder todos insultarnos unos a otros, llamarnos de todo, publicar informaciones falsas, publicar todo tipo de falsedades, más difícil es infamar. Porque entonces la carga de la prueba está en el difamante.
Como todos mienten, es el difamante que tiene que enseñar pruebas, tiene que enseñar fotos, tiene que ganar previamente una reputación de persona creíble y honrada para que esa información tenga algún caso. En todo caso, tiene que aportar en las cargas de la prueba y tiene que justificarlo y tiene que ganar previamente una credibilidad. Credibilidad que puede perder si suelta alguna información falsa. Por lo tanto, cuanto más fácil es difamar, cuanto más insultos puedan recibir ustedes, mejor. Porque nadie los va a creer. Y al revés, la protección del honor lo que hace es que cualquiera pueda difamarlo sin prácticamente coste. Basta que yo tenga un periódico, un medio de comunicación, y como se presume que yo soy veraz, yo les insulto y después usted pruebe que es inocente y después, en el peor de los casos, tras muchos años de pleito, obtiene usted una rectificación años después en una esquinita del periódico, en el caso de que gane después de muchos pleitos. Es decir, mejor no, difamen lo que le dé la gana, insulten lo que le dé la gana, publiquen lo que le dé la gana. Para eso Internet es una bendición. Cuanto más libre es, solo van a triunfar los medios creíbles. Algo semejante pasa en el consumo. Yo estoy en contra de que los consumidores tengan derechos. Cualquier comerciante puede estafarlos a ustedes cuando les dé la gana. Ustedes tienen derecho a que vayan a una tienda y les puedan vender todo tipo de productos caducados, bienes inseguros, etc. Eso es lo que hay que partir. Coincidiendo con un célebre artículo que el profesor Castro no citó, que se llama, por ejemplo, In Defense of Caveat Emptor, que publicó Buchanan. Es decir, el principio que debe primar en las relaciones del consumidor es el Caveat Emptor. Es decir, el consumidor tiene que cuidar de sí mismo. A ustedes tienen que partir, cuando vayan a cualquier tipo de transacción comercial, que les van a engañar, que les pueden, y no solo que van a engañar, que les pueden engañar, incluso que hasta que les deben engañar. Y tenemos que partir de eso, tenemos que partir siempre de ese punto de vista. Vamos a cualquier cosa, allí nos pueden estafar. El mismo mercado impulsado por el ánimo de lucro proporciona a las personas herramientas para convertirse en consumidores responsables. Sí, brigada, la libertad conlleva responsabilidad y debemos ejercerla al consumir utilizando las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Los anarcocapitalistas no queremos que nos quiten nuestra libertad con la excusa de que hay personas irresponsables, porque al asumir el Estado esta responsabilidad por nosotros nos va quitando poco a poco el hábito de ser consumidores informados. Este vídeo lo dividiré en dos partes. La primera relativa a distintos aspectos de la vida anarcocapitalista, tales como educación, sanidad, mercados, en un contexto de Europa occidental como puede ser el de España, y la segunda parte hablaré sobre seguridad, defensa y qué ocurriría en el caso hispanoamericano. Vale, en este vídeo refutaremos la primera parte y ya habrá otro vídeo refutando la segunda. Y si Brigada responde a este vídeo, pues ya habrá otro vídeo respondiendo a su vídeo. En la cuestión de la moneda, cualquier Estado europeo que deje de existir y se vuelva anarquista sale automáticamente de la Unión Europea, puesto que esta es una unión de Estados. Dentro de ese territorio se podría seguir usando el euro, lo cual no sería muy coherente, se podría usar una moneda emitida localmente por cada comunidad, se podría usar una criptomoneda o algún tipo de moneda de banca privada. Hasta aquí estamos más o menos de acuerdo, pero creo que les faltó poner la moneda que ha sido dinero por excelencia a lo largo de la historia, que es el oro. Esta decisión será vital para saber si la inversión extranjera se queda o se va, puesto que la incertidumbre será muy alta. Hablar de decisión como si fuese algo que alguien tomase de manera centralizada desde arriba lo considero un error. Los individuos descentralizadamente y ajustando sus preferencias individualmente y mediante el orden espontáneo acabarán convergiendo en aquella moneda que mejor se adapte a las necesidades de todos. Convergerán en una porque así ha sido a lo largo de la historia. Y es que para que un dinero sea bueno debe ser medio de cambio socialmente aceptado. Si todo el mundo usa una moneda y tú usas otra, te convendrá cambiar la moneda que usa todo el mundo para realizar las transacciones. Si la moneda que usa todo el mundo es mala, ya que no cumple alguna de las cualidades del buen dinero, que son medio de cambio, unidad de cuenta y reserva de valor, y tú descubres y usas un dinero mejor que la sociedad, basta con que lo enseñes al mercado para que empiecen poco a poco a adoptarlo, porque las personas racionales convergerán en aquella moneda que les proporcione más beneficios. Esto sucedió ya en la historia, convergiendo en el patrón oro, el cual por cierto los estados eliminaron por la fuerza para poder imprimir dinero como ellos quisieran, y así tener el monopolio del dinero. Hay que tener en cuenta además que las criptomonedas pueden perder una buena parte de su valor de un día para otro, luego pueden valer más y otra vez menos, son monedas muy inestables, puesto que dependen del mercado y no de un estado. Aquí voy a hacer un especial detenimiento, ya que considero que es en este punto donde Brigada comete el mayor error de todo el vídeo. Y comete tres fallos garrafales. Primero, afirmar que una moneda es estable si depende del estado. Segundo, afirmar que una moneda es inestable si depende del mercado. Y tercero, afirmar que las criptomonedas no pueden ser buen dinero por su alta volatilidad. Punto 1. Comenzando por la estabilidad de las monedas estatales,
Es mentira, no existe ninguna moneda estatal que haya mantenido su valor a lo largo del tiempo en los últimos 100 años. El dólar, el euro, la libra, el franco suizo, todos valían mucho más antes. Y no solo pierden valor a largo plazo, sino que a corto plazo, como han vivido estos últimos años, nos encontramos ante inflaciones tremendas derivadas de la emisión monetaria de la banca central para financiar los déficits públicos. Este es el problema de que tiene el dinero fiat, y siempre lo tendrá. Y he sido bueno, porque puse ejemplos de las monedas estatales más estables de entre las inestables, porque se podría hablar de otras monedas estatales como el peso venezolano o el peso argentino, que son ejemplos igual de válidos. Punto 2. Sobre la inestabilidad de las monedas privadas. Que haya muchas cripto o monedas inestables no significa que la moneda ofertada en el mercado y elegida por la sociedad lo sería. Y aquí tenemos el ejemplo del oro. El oro es un bien escaso que las personas le dan mucho valor, entre otras muchas cosas, porque es bueno para transportarlo y dividirlo en unidades más pequeñas. Sus cualidades lo hicieron ideal como un activo real, sin que nadie lo imponga desde arriba. Pues resulta que el patrón oro puro, sin intervención estatal, demostró mantener su valor a lo largo del tiempo, cosa que no logran las monedas estatales de hoy en día. Punto 3. Sobre la volatilidad de las criptomonedas. Claro, Bitcoin sirve como dinero, pero ahora mismo no es buen dinero. ¿Por qué? Pues porque no es medio de cambio socialmente aceptado. En el momento en el que Bitcoin sea una moneda usada por todas las personas, su valor pasaría a estabilizarse. Y es que así pasaba con el oro, ya que cuando todo el mundo lo demandaba, su precio era estable. Sin embargo, Bitcoin, que no tiene una demanda constante, ya que hay personas que entran nuevas al mercado u otras que salen, varía su precio. Por tanto, brigada, las monedas estatales son mucho menos estables que aquellas que deciden adoptar el mercado voluntariamente, y los hechos históricos lo demuestran. Al final, la moneda que la persona de a pie use dependerá de con cuál moneda pagarán las empresas el salario de sus empleados. Si existen varias monedas que compiten entre sí y alguna se viene abajo, más te valdrá no tener tus ahorros en esa moneda, o no valdrán nada. Y si una moneda tiene mucho éxito sobre las demás, finalmente terminará habiendo un monopolio u oligopolio monetario por parte de uno o varios emisores privados, lo cual es un poder inmenso. Gracias, brigada, por ponerte de parte de los anarcocapitalistas, porque ese poder inmenso es el que tiene hoy en día la banca central, que no solo controla ya la cantidad de dinero y el tipo de interés, sino que con ayuda de los políticos te obligan a usar su dinero. No, si tan bueno es el dinero, ¿por qué no lo podemos elegir voluntariamente? Si es tan bueno. Yo es que no entiendo la contradicción de defender el monopolio del dinero de hoy en día, que se sostiene mediante la violencia, en el que te obligan a usarlo, pero estar en contra de un dinero que usemos todos y haya surgido voluntariamente, como por ejemplo el patrón oro. Entonces la diferencia con un emisor privado del dinero es que este no puede obligarte a usarlo. Entonces, si decides usar su moneda o la usa todo el mundo y termina siendo un único emisor, no le da el monopolio de por vida, ya que no hay ningún sistema legal detrás que lo sostenga. En cualquier momento puede aparecer un competidor ofreciendo una mejor moneda con una mejor tecnología, como por ejemplo un patrón Bitcoin. Y es que el oro o el Bitcoin no están manipuladas por ninguna institución, que no pueden manipular ni su cantidad ni su tipo de interés artificialmente, mientras que el euro o el dólar sí, pudiendo manipularlo a su propio antojo y obligándote a usarlo. Además, lo más probable es que el dinero que se usa sea un activo real que nadie controle su cantidad, como el oro o el Bitcoin, sirviendo esto de activo real y que las personas usen como medio de cambio, es decir, dinero, activos financieros, pasivos por los bancos respaldados en este activo real, pasando a ser dinero fiduciario. Esto ya ha pasado a lo largo de la historia y todo sin la intervención gubernamental, decretos, leyes o intervenciones que dificulten este proceso. Los individuos, aunque según tú no son racionales, ya a lo largo de la historia han encontrado la manera de intercambiar sus recursos escasos con usos alternativos, y todo sin imponerlo desde arriba. Solo que fueron estos mismos estados los que en las guerras mundiales salieron de estos patrones oro y empezaron a imprimir dinero fiat para autofinanciarse. Y hemos llegado hasta el punto en el que las personas no pueden imaginarse un sistema monetario porque desde niños nos hemos criado con uno estatal. Respecto a la concentración corporativa, las leyes antimonopolio, que poco hacen pero algo hacen, dejarían de estar vigentes, con lo que las empresas podrían fusionarse y concentrarse cuanto quieran. El libre mercado tiende a la concentración, porque siempre hay competidores que ganan y competidores que pierden. El competidor que gana ocupa el lugar del que pierde. Añadir que aquí encontró la primera contradicción en la argumentación de brigada. Comenzaba el vídeo diciendo que hay empresas que lo hacen mal y no pasa nada porque como somos seres emocionales vamos a seguir consumiéndolas. Pero es que ahora está diciendo que sí hay empresas que lo hacen mal y estas son comidas por las que lo hacen bien. Lo que significa que el ser humano sí usa su parte racional y prefiere elegir a las empresas que lo hacen mejor. Esta contradicción es un fallo humano que le puede pasar a cualquiera, ya que brigada encima sube muchos vídeos y es normal que pase. Pero sirve de nuevo como ejemplo para recordar que el mercado castiga a las empresas que son ineficientes y recompensa a las que son eficientes. Pasando ya con este nuevo punto, aquí el problema que veo es que Brigada Antifraude comete el mismo error que muchas otras escuelas del pensamiento económico al no ver la economía como algo dinámico, sino más bien
que lo consideran algo estático. Hay que recordar que la economía nunca se encuentra en equilibrio. Esta palabra del equilibrio la cogieron los economistas neoclásicos de la física, la cual es una ciencia mucho más exacta y medible que la economía. Pero la economía está compuesta por billones de personas tomando decisiones distintas en cada segundo. Por tanto, nunca se encuentra en un equilibrio, ya que es un proceso dinámico en constante cambio. Ahora, entendiendo que la economía no es estática, sino dinámica, es completamente verdad que unas empresas ganan y otras pierden. Así es el mercado, pero no necesariamente unas ganan más mercado, porque como dijimos antes, la economía, al no ser algo estática, hay completamente oferentes entrando y saliendo del mercado. En un caso imaginario donde una empresa gane, suba los precios y se queda ahí monopolizada, le está dando una información muy valiosa a otros empresarios que están buscando precios altos donde ganar mucho dinero para que entren a competir en ese mercado, incrementando de nuevo la oferta y por ende la competencia. Este fenómeno está muy bien explicado en nuestro vídeo sobre por qué el ánimo de lucro es bueno y le voy a poner el ejemplo que puse en ese vídeo. Pongamos que las naranjas se empiezan a extinguir en España y hay escasez. Por lógica, el precio subirá muchísimo, ya que al haber menos naranjas disponibles, hay gente dispuesta a pagar más para obtener una. Los empresarios dueños de los naranjeros que aún tienen naranjas se ilusionan ya que podrán subir los precios bastante y así forrarse, porque habrá también muchos menos empresarios compitiendo por venderlas, subiendo el precio hasta 50 euros el kilo. En España los políticos saldrán en la televisión diciendo que los empresarios naranjeros son unos capitalistas despiadados, aprovechándose de la gente subiendo los precios. Pero aquí entran los precios como mecanismo de información, y es que empresarios naranjeros de otros países buscando maximizar beneficio verían que en España el kilo está a 50 euros. El precio es tan alto que transmite escasez, y los empresarios se les cae la baba al enterarse del altísimo margen de beneficio que sacarían si las venden ahí a 45 euros el kilo, forrándose los bolsillos. Siendo capitalistas despiadados, pero forrados. Lo que pasa es que no fue un empresario el que envió naranjas a España, sino cientos. Llegaron más naranjas de las que la gente quería, y entonces los empresarios tuvieron que competir entre ellos bajando el precio de la naranja hasta que comprasen la suya. Al final los precios y el ánimo de lucro sirven como mecanismo de coordinación para el mercado, distribuyendo los recursos donde hay escasez y satisfaciendo las necesidades de las personas que demandan aquello que anhelan. Había una oportunidad de lucro gigante en las naranjas y el libre mercado llevó todo lo más eficiente y óptimo. Por tanto, el lucro, si es sin barreras políticas a la entrada, acaba beneficiándonos a todos. Y es que cosas como aranceles, impuestos o cotizaciones sociales distorsionan el mercado haciéndolo funcionar como no es debido, cargándose muchos de estos incentivos. Pero bueno, como seguirá pasando a lo largo del vídeo, el error de Brigada en este argumento es olvidar de nuevo el fenómeno de la competencia. El libre mercado no tiene absolutamente ningún mecanismo para evitar la concentración. Al contrario, cuanto más dinero ganas, más puedes invertir, y cuanto más inviertes, más mercado puedes tener. Y si no hay leyes antimonopolio, se va a poder crecer y crecer y crecer sin mesura. Ya hemos explicado que el mismo mecanismo que tiene el mercado para evitar la monopolización es la competencia, la cual siempre está presente en los libres mercados. Y si en un libre mercado una empresa crece y crece, es porque los consumidores están contentos con los productos y servicios que esta empresa les está ofreciendo. Y esto no tiene nada de malo. No sé por qué se trata de demonizar cuando una empresa es muy grande y tiene mucha cuota de mercado. Apple es grande porque es tan buena en lo suyo que puede producir muchísimo y acabar vendiéndolo. Esto es cuota de mercado, pero no poder de mercado, que son cosas distintas y ahora veremos la diferencia. Aunque cabe recalcar que en los casos de tecnológicas como Apple, Amazon y todas las que se te ocurran, están bastante privilegiadas por los monopolios de las patentes. La diferencia entre cuota de mercado con poder de mercado es que la cuota de mercado tan solo representa qué porción del mercado ocupa una empresa en un territorio determinado, pero el poder es su capacidad que tiene esta para manipular el mercado a su antojo. Una gran cuota de mercado se da cuando la empresa es mejor que la competencia y los consumidores prefieren elegirla a esta, y en el momento el que lo haga mal perderá esa cuota. Pero el poder se da cuando hay barreras políticas a la entrada que permitan a la empresa poderosa cambiar los precios sin que los consumidores puedan encontrar realmente buenas alternativas. Yo personalmente creo que Apple tiene algo, un poquitín de poder de mercado, pero no porque la causa sea que tiene una gran cuota, sino personalmente creo que es por el beneficio y la ventaja que dan las patentes que los estados permiten. Bueno, no es que los estados las permitan, es que los estados te obligan a copiar a Apple por la fuerza, es decir, que como le copies. Por tanto, si una empresa en un verdadero libre mercado crece y gana cuota de mercado, es bueno porque los consumidores lo deciden así y significa que les está ofreciendo un buen servicio o un buen producto. Y en el momento en el que la empresa lo haga mal,
Recordemos, el fenómeno de la competencia, aparecerá otro listillo y le quitará a los clientes. Como decía Milton Friedman, no conozco ningún monopolio privado. Como decía Ayn Rand, estudia economía, un libre mercado no crea monopolios. Y como decía Schumpeter, si hay alguno, es que se lo merece. China tiene y tendrá capital para comprar de todo. Cuando Argentina tuvo esa etapa tan liberal a principios del siglo XX, los británicos compraron muchísimas empresas importantes y la economía británica acumuló un poder brutal sobre Argentina. Paradójicamente, la libertad total de mercado nos llevaría a un mercado menos libre y controlado por enormes agentes. No sé qué tiene que ver China con que tenga mucho capital. China es un estado y estamos hablando de anarcocapitalismo. Y en el anarcocapitalismo no hay estado. Después lo de que Inglaterra compre empresas argentinas y pueda pasar a tener el control de estas. No sé si estás hablando de Inglaterra como estado o de los empresarios ingleses. Si estás hablando de estados, no entiendo tampoco qué pinta en el vídeo porque estamos hablando de anarcocapitalismo. Y en caso de que pon tú que el Estado inglés compre las empresas de una nación anarcocapitalista, ¿lo condenaríamos? Porque somos ANCAPs, no nos gusta eso. Y si estás hablando de individuos, ahí ya no tiene nada de malo. Si un empresario inglés compra una empresa argentina, lo hará para seguir ganando más dinero. Si no, no lo haría. Porque para tener pérdidas constantes, no la compra. Y si la compra y no tiene pérdidas, significa que sigue ofreciendo un buen servicio a sus clientes. Si dices que se compró para controlar a Argentina, esto solo lo puede hacer un Estado, ya que con el robo que hace mediante los impuestos, es capaz de mantener estas empresas y así controlar a Argentina. Pero los anarcocapitalistas condenamos esto, al igual que tú, supongo. Y por otro lado, si un empresario británico compra empresas argentinas y gana dinero con ellas, bien por él. Si pasa a ofrecer un mal servicio, otros argentinos pueden entrar a competir con él, o de cualquier otro país, o el vendedor de las empresas con el dinero que ganó puede entrar a competir de nuevo. Y es que eso es lo que creo que más falta a muchas personas al analizar la economía. Les falta verla como un constante proceso de cambio dirigido por el orden espontáneo. Organizaciones como el Club Bilderberg son la verdadera autoridad y lo van a seguir siendo con o sin estados. No sabía lo que era el Club Bilderberg antes de ver este vídeo, pero bueno, según estuve investigando, parece que es un club que se reúne una vez al año, privado, sin periodistas y con invitación, donde se reúnen las personas más importantes del mundo. Por un momento pensé que era un buen argumento de brigada, hasta que me di cuenta que a este club también asisten políticos. Entonces ya no tiene mucho que ver con el anarcocapitalismo. Mientras ellos controlen los medios, recursos, mercados, ya que concentran buena parte del capital mundial, ejercerán su poder en cualquier contexto. Que una muy pequeña cantidad de personas tengan la mayoría del capital mundial es cuestionable. Estaría bien que Brigada presentase la fuente de esto. Pero es que, aún así, el capital y las maquinarias no implican nada. Eso no es lo importante. Este club no es poderoso en caso de que lo sea por tener capital, es decir, dinero y maquinaria o acciones de empresas, sino que sería peligroso en caso de que lo fuese por su contacto con los estados y por ende con sus monopolios de la violencia. ¿Me explico? Al combinar empresarios con políticos se puede dar chanchullo, lo que se conoce como capitalismo de amiguete, en el que combinas la fuerza coercitiva del Estado con la riqueza del empresario para ambos salir beneficiados. Para que esta ecuación se dé, claro, debe haber un político y claro, con un monopolio de la violencia, el cual en el anarcocapitalismo no existiría y por tanto este argumento carece de sentido. Tener mucho capital no implica nada, si no sabes invertirlo lo vas a perder. Es un mal argumento, solo con ver la lista Forbes y ver que la mayoría de personas que acumulaban mucho capital lo han perdido y después aparecieron otras nuevas, se entiende más fácil. En el terreno de las grandes inversiones, el inversor suele buscar estabilidad política y económica para invertir, y puede llegar a ser muy cobarde. Hasta aquí estamos de acuerdo en este punto. Sigamos. Y ante un experimento como el que un mercado de millones de personas viva por primera vez sin Estado, no sería descabellado pensar que la incertidumbre política, legal, judicial y monetaria va a traer, al menos en los inicios, una significativa retirada de inversiones. No sé si retirada de inversiones porque es predecir un poco el futuro, pero ¿sabes qué? Tiene sentido, Brigada. Ahora bien, el contexto que tú nos estás poniendo, que dijiste al principio del vídeo, tiene sentido. El cual dijiste que un país de la eurozona de repente pasa a ser ANCAP. Claro, si pasa de la noche a la mañana se daría esa incertidumbre. Tiene bastante lógica. Pero en otro caso, por ejemplo, donde el Estado se vaya haciendo pequeño poco a poco hasta exterminarlo, durante un muy largo prolongado periodo de tiempo, este fenómeno no tendría sentido que se diese, ya que daría a las instituciones dignas de un orden anárquico libre surgir de nuevo, aquellas como la sociedad de ayuda mutua o los principios fundamentales del derecho. Por tanto, no es un argumento en contra del anarcocapitalismo como tal, sino que es un argumento en contra de hacerlo de golpe. De hecho, estamos viendo todo lo contrario a lo que dices en Argentina. Con un presidente que se declara anarcocapitalista filosóficamente, las inversiones en el país y la entrada de capitales desde el extranjero están aumentando más que nunca. Y el plan de Milei es acercarse al anarcocapitalismo a largo plazo. Por tanto, parece que las inversiones aumentarían, no disminuirían.
Las relaciones entre estados y sociedades ANCAP sería asimétrica, puesto que los estados podrían aplicar proteccionismo a los productos de los ANCAPs, mientras que éstas no tendrían mucha capacidad para responder con algo similar, a menos que cada comunidad establezca una aduana que ponga aranceles a los estados proteccionistas, lo cual haría a las sociedades ANCAPs introducirse un poco en la dinámica de los estados. Esto también sería un caso en el que el anarcocapitalismo se diese de golpe, pero no entiendo por qué en un contexto internacional de repente le pondrían aranceles a Ancapia, precisamente cuando ese territorio antes no lo sufría. Quizás porque el anarcocapitalismo es tan bueno administrando los recursos escasos con usos alternativos que acabaría acaparando el mercado mundial. No lo sé. También les digo que lo veo un argumento flojo porque los ANCAPs no defendemos un territorio ANCAP, sino defendemos un mundo ANCAP. Y de haber un mundo ANCAP, este argumento de los aranceles sería imposible. Es que es mera especulación. No tal, si hay anarcocapitalismo les pondrían aranceles, por eso el anarcocapitalismo es malo. What the fuck? Pero bueno, que yo pensaba que Brigada Antifraude estaba a favor del proteccionismo y en este vídeo lo está usando como si fuese algo malo, que sí lo es. Penoso, el proteccionismo es desastroso, tengo que hacer un vídeo de él porque es un desastre. Pero bueno, parece que tenemos más cosas en común de lo que yo pensaba. En la cuestión de poder adquisitivo, los salarios subirían en principio porque no estarían sometidos a impuestos. No es que en principio subirían. Yo aseguro que subirían. Porque hoy en día básicamente los salarios tienen retenciones a la seguridad social. Si los quitas ya los salarios son más altos. Esto no es dinero del empresario que él paga en impuestos, sino que es dinero del salario que el Estado te quita para impuestos. Por tanto, si el Estado desaparece, el empleado dispondría ahora de esta parte de su salario. Pero como la gente tendrá más poder adquisitivo, las empresas no van a estar al margen de eso. Y obviamente, si tu cliente puede pagar más, tú le puedes cobrar más. Aquí veo el mismo error de Brigada al ver la economía como algo estático. Primero que nada, aquí Brigada está dando un ceteris paribus muy peligroso. Ceteris paribus es una expresión que usamos en economía para referirnos a que todo lo demás permanece constante. Si el empleado tiene más dinero, pero desaparece el Estado, primero, el dinero que ahora no le raba con la fuerza lo tendrá que administrar para pagar los servicios antes ofertados coercitivamente por el Estado. Entre ellos carretera, sanidad, seguridad o educación. Y le sobraría dinero porque el mercado ofrece estos servicios de mejor calidad y a mejor precio que el Estado. Y después, no necesariamente se tiene que dar que los empresarios cobren más ante un aumento de la demanda en algún mercado determinado, ya que estos se siguen rigiendo por el libre mercado y por ende compiten por llevarse a los clientes con precios competitivos. El empresario que suba el precio dará señales a otros para entrar a competir en ese mercado y llevarse a su clientela. Y pasa de nuevo olvidar el fenómeno de la competencia, que repetimos y repetiré, súper importante para entender la economía. De hecho, un mismo producto puede tener distinto valor según el país y su nivel de vida. En Suiza un refresco en un bar no vale 8 euros solo porque allí el nivel de vida sea más alto, sino porque la gente se lo puede permitir. Esta parte del vídeo fue comentada por un profesor mío de macroeconomía que comentó lo siguiente. Vamos a ver, querido, siempre debe medirse en paridad de poder adquisitivo. No se trata de lo que cuesten las cosas medidas en euros, sino de lo que puedes comprar con lo que ganas. ¿Qué fracción de tu salario se llevaría a poder comprar un refresco? En Suiza, con el salario de un camarero podrás comprar 2x refrescos, mientras que en España podrás comprar X refresco. Reflejo de una renta media que debe duplicar la española. Él está utilizando variables nominales para justificar sus argumentos. Las variables reales no le servirían. Gracias, José María, por la explicación. La subida o bajada de salarios dependerá del desempleo que haya, puesto que si hay demasiada demanda de empleo, ello unido a la facilidad de despido, la empresa puede decir lo que antes pagabas en impuesto, ahora me lo voy a quedar yo, y si no lo aceptas, estás despedido. Si se logran crear muchos puestos de trabajo, entonces las empresas se pelearán por la mano de obra y el sueldo subirá. Aquí lo que pasaría es la segunda opción. Subirían los salarios y también el poder adquisitivo. Pero ¿por qué? El poder adquisitivo aumentaría porque la acumulación de capital aumentaría. Hoy en día el sistema de pensiones actuales drena la mayoría del ahorro de las personas a sufragar gasto presente, en vez de permitir ahorrar para después destinar ese ahorro a bienes de capital con los que aumentar la productividad de los trabajadores y por ende su poder adquisitivo, ya que cuanto mayor sea el valor del producto marginal creado por el trabajador, mayor será su salario. Es muy técnico lo que acabo de decir, así que les recomiendo ver este vídeo de Economic Peel sobre la teoría del capital. Después, sin el Estado de por medio, será mucho más fácil entrar a competir. El fenómeno de la competencia es muy importante en un libre mercado y a lo largo del vídeo seguiremos insistiendo en él, ya que es el principalísimo error de Brigada el no tenerlo en cuenta. El Estado con impuestos, barreras a la entrada, requisitos, cuota autónomo, quita muchos incentivos a entrar a competir. Y a pesar de todos ellos, encima hay competencia, cosa que es increíble. Pues si quitamos todos esos inconvenientes, los incentivos a competir serían mucho mayores. También, por cierto, que sea más fácil despedir de nuevo, significa también que es más fácil contratar, porque no tienes ese miedo de que si contrato a un inepto,
después no lo voy a poder despedir, incentivando entonces de nuevo a que aumenten las contrataciones. Existen ejemplos históricos que respaldan esta teoría. Durante el auge económico de Estados Unidos en el siglo XIX, los mercados relativamente libres permitieron un aumento significativo de los salarios y el poder adquisitivo de los trabajadores sin la necesidad de leyes de salario mínimo, todo con el aumento de la productividad y la competencia entre empresas. La revolución industrial en Estados Unidos, iniciada en la década de 1790 y 1800, trajo consigo una mayor productividad y un incremento de los estándares de vida gracias a la adopción de nuevas tecnologías y sistemas organizativos como el sistema de fábrica. Otro ejemplo puede ser también Hong Kong, donde las políticas económicas de libre mercado han llevado un notable incremento en el nivel de su población a lo largo de décadas. La explotación laboral podría volver a incrementarse, y no solo se resumiría en casos como el de que tienes un contrato de media jornada y trabajas la jornada completa sin cobrar horas extras. No existiría ningún límite por parte del empresario, el cual aplicaría directamente su ley, ya que la empresa es una propiedad privada suya. Solo si la mano de obra no es sobrante y escasea, hará que el empresario la valore más y la trate mejor para no afectar a su producción. Bueno, hablar de explotación es un tema tan pero que tan subjetivo. Por ejemplo, para mí la explotación no existe. Y les voy a adjuntar un vídeo donde lo explican. Para que haya explotación, a ver si me explico. Tendría que haber como una tabla que dijera cuánto deben cobrar ustedes. Normalmente en Mercado Libre ustedes no pueden cobrar más ni pueden cobrar menos. Supongan que yo voy por la noche, voy a patojear. Supongan que voy así. Y voy aquí, ¿cómo le llaman? Discotecas, pubs, ¿cómo le llaman aquí? A los sitios donde van ustedes. Pues yo veo en el periódico, por ejemplo, miro Brad Pitt. Ah, yo soy más joven que Brad Pitt y lo soy. No sé si me explico. Y sé más de teoría política y teoría de la República que Brad Pitt. Entonces voy a la 10, me arreglo, me afeito, me pongo así todo tal. Me voy a junto a una señorita y le digo, señorita, venga que le explico las teorías de la no dominación en mi cuarto. Y así. Me dice, ¡date de ahí! Claro que sí, déjame tranquilo. No sé si me explico, ¿qué? ¿No? Igual con la dominación no vale. Entonces voy a junto de otra ya más fea, digamos, a ver que le explico el patriotismo cívico. Y me van largando. Me van largando así poco a poco. Y voy bajando, a lo mejor en un antro, en lo peor que haya, encuentro alguna borracha tirada así de... Lo peor que haya que me hace caso, si me explico, supongamos así, ¿no? Después de hablarle a todas las señoritas que había en el local y cosas por el estilo, en el peor de los casos, una borracha que no ya ni ve, pues me hace caso. Y yo empiezo a quejarme, ¡malo, cabrón, tal! ¡Abusas de mi necesidad! Yo me decía más, no sé si me explico. Y empiezo a quejarme, tengo que andar siempre con lo peor, no sé qué, no sé cuánto, abusan de mi necesidad, no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué me diría ella? Oiga, señor, usted ya le preguntó a todas, ¿no? Y pasa que a veces es duro asumir que todos tenemos valor. En el mercado, todos en el mercado, por ejemplo, de novios, así todos sabemos que tenemos un valor. Puede ir para arriba, pero sabemos más o menos lo que valemos, ¿no? Y ajustamos. En otro mercado, todos pensamos que valemos más, que debemos cobrar, debemos ya hacernos, al acabar la carrera, ya hacernos presidentes de General Motors, ¿no? Como mínimo. Pero no es así. Tienen que ir aguantando con lo que hay. Entonces digo, ¿cómo pueden? Primero, no hay una tabla de la ley. Nosotros pensamos que valemos mucho. Como yo pienso que soy más guapo que Brad Pitt y puedo pensar yo lo que quiera. No sé si me explico. Pero el mundo me pone en mi sitio. No sé si me explico. ¿Me explico? Yo puedo creerme y tal, y me van... No, me ponen la gente en mi sitio y yo tengo que saberlo. Que no valgo lo que yo pienso que valgo lo que los demás piensan que valgo yo. En casi todos los ámbitos. Yo puedo pensarme que soy Einstein aquí dando la clase y de, vete de ahí, vas, tú burro como una puerta. No sé si me explico. No es lo que yo crea, es lo que crean ustedes. Este profesor no vale para nada, no lo cojan en su clase, no sé si me explico. No es lo que yo piense. Entonces digo que siempre son dos partes en cualquier relación humana, afectiva o económica. Son dos partes a valorar, no son lo que piense yo que valgo. Pero bueno, lo explico de nuevo. En un libre mercado el fenómeno de la competencia hace que, aparte de los empresarios tener que subir los salarios para poder contratar a personas, también acaben buscando otras maneras de hacerles sentir cómodas, como por ejemplo mejorando las condiciones laborales. Y les digo, no me lo estoy inventando, esto ya ha pasado y pasa hoy en día en los mercados más competitivos de las economías más desarrolladas. Como por ejemplo en el caso de que en algunas empresas incluso ya te dejan dormir siestas.
Los agricultores, por ejemplo, se quedarían sin trabajo si no existe proteccionismo o el parche de las subvenciones. No se podría competir con los trabajadores del tercer mundo. La agricultura del mundo desarrollado quedaría bastante tocada. Sin proteccionismo o subvenciones, los agricultores solo tendrán dos opciones: hacer su trabajo por el mismo salario que hay en el tercer mundo o quedarse sin trabajo. Presuponer algo tan grande como eso es muy grave, y encima sin al menos explicarlo de manera deductiva, porque no lo entiendo por qué. Si los trabajadores del tercer mundo ofrecen mejores productos a mejores precios y los ciudadanos locales deciden consumirlos a ellos en vez de a los agricultores locales, habría dos opciones: o estos agricultores cambian de empleo y los encontrarían porque habría más empleo. ¿Por qué habría más empleo? Porque el proteccionismo encarece artificialmente los productos, y al desaparecer este proteccionismo y abaratarlos, las personas dispondrían de una mayor renta que destinar a otros sectores, aumentando su demanda repentinamente, y los oferentes en competencia con vender su producción deberán contratar nuevos empleados. La otra opción es que se queden como agricultores y se espabilen, es decir, que innoven, ahorren y que busquen una manera de competir. Ese incentivo hoy en día no existe por la comodidad del proteccionismo, que es desastrosa para la sociedad. ¿Para qué voy a innovar y minimizar costes si es que el Estado me protege de la competencia? Lo más probable es que se dé una combinación de ambas: los agricultores competentes se queden en el mercado y los incompetentes se trasladen a otros. Por cierto, todo lo que acabo de decir está explicado en la obra maestra de Henry Hazlitt, La economía en una lección, que es un libro muy bueno, se los recomiendo. Es un poco tibio, eso sí, el libro, pero está bien. Y el salario no tiene por qué ser del tercer mundo, no entendí muy bien por qué lo sería. Pero les pregunto, ¿quién es capaz más de producir en una hora? ¿Un trabajador de las montañas Mulengas del Congo que trabaja con un buey? ¿O un trabajador suizo que trabaja con un tractor Caterpillar? Una pregunta retórica, no hace falta que respondan. Hay una cuestión a tener en cuenta si se subastan los bienes públicos. Si multitud de bienes públicos se subastan y se reparten entre los que han sido contribuyentes, serían miles de millones para repartir entre la población excontribuyente. En estas subastas, espacios hoy públicos como los museos se podrían vender y podrían desaparecer, dado que sus piezas pasarían a manos privadas y nunca volveríamos a ver los Goya y los Velázquez del Museo del Prado, a menos que sus dueños quieran exponerlos. A ver, yo esto no creo que sea una crítica al anarcocapitalismo, sino una crítica hacia cómo llegar al anarcocapitalismo. Y es que, yo soy honesto, privatizar todo lo que ha robado el Estado a lo largo de la historia no es tarea fácil. Pero debemos recordar, súper importante, que todo lo que posee hoy el Estado es robado, ya que el Estado no produce nada, solo confisca lo que otros han producido. Hay muchas maneras de privatizar algo, como dándole la propiedad a los trabajadores del museo, siendo una cooperativa, una subasta o haciendo propietario a los contribuyentes. La única alternativa no sería darle los cuadros a millonarios y que estos se los queden en sus casas. Hay muchas más, y decir qué pasaría sería especular, pero creo que lo más correcto es decir todas las posibilidades de privatización y no solo la que peor deja al anarcocapitalismo. Sería difícil que un solo capital pudiera comprar las piezas de estos museos, por lo que es bastante probable que tengan muchos dueños que se las lleven a sus colecciones privadas. Aquí hay otra contradicción, y es que si según Brigada hay individuos que se reúnen en el Club Bilderberg con corporaciones mega grandes que acumulan mucho capital, y encima después las empresas grandes son cada vez más grandes, ¿cómo entonces es que no hay capital para comprar un museo? Y de todos modos, estás descartando la opción de tener varios propietarios, ya que la propiedad privada también puede ser comunal. Pero bueno, no hace falta detallarme mucho en esta parte de la argumentación porque con ponerte ejemplos de museos privados basta. Tenemos al Museo Thyssen, por ejemplo, que existió en Madrid, el de J. Paul Getty Museum en Los Ángeles, en Estados Unidos, o el Museum of Old and New Art, Mona, en Tasmania, Australia, y habrá más. Pero vamos, que los museos pueden ser privados. El Palacio Real de Madrid o el de Versalles podrían ser privatizados y usados como residencias privadas que no podrían ser visitadas por el público. Todo dependería de la decisión de sus propietarios, los cuales tendrían potestad incluso para derribarlos si quieren o convertirlos en centros comerciales. Este punto me lo tomo simplemente como mera especulación para dejar fatal al anarcocapitalismo. Por poder inventario también podría decir, mira, que el Museo del Prado va a ser una fábrica de Tesla y un Starbucks. El turismo podría quedar seriamente dañado si muchas zonas privatizadas de interés cultural no son abiertas al público y si la privatización de calles y playas obstaculizan a los turistas. Es decir, si las calles son privadas y hay que pedir permisos a cada uno de los dueños para pasar por ellas, las gestiones para hacer un viaje por un territorio extranjero podrían ser interminables. Otra opción sería que una empresa privada comprase todas las calles de un pueblo y cobrase dinero a todo aquel que transite por ellas. En cualquier caso, cuidado con no quedarte sin dinero para pagar o no enfadarte con el dueño de las calles, porque entonces no podrás salir de tu casa. Todo lo dicho hasta ahora parece tener sentido a priori, pero si uno investiga sobre el tema se da cuenta de que no es cierto, y no dejan de ser palabras soltadas a la ligera sin un rigor intelectual detrás. Voy a empezar con lo último, sobre que si le caes mal al dueño de tus calles no vas a poder salir de tu casa.
La premisa de que tu casa sea de un dueño y las calles de otro es no entender muy bien cómo funcionarían los barrios privados en una sociedad libre. Un caso así sería antieconómico, pero si se diera el caso, igualmente tendrías el poder salir de tu casa. Es el derecho a la servidumbre de paso, es decir, que te dejen pasar si no tienes otra alternativa. Es un derecho surgido del derecho consuetudinario, es decir, es natural. Este tema será profundizado cuando hablemos del derecho en futuros vídeos, pero lo importante es explicar que tu calle no tendría un dueño totalmente distinto. Es que es absurdo. Al no existir Estado, vuelve a surgir la necesidad de una mayor cohesión entre la comunidad de vecinos. Tendrías que ponerte de acuerdo con ellos a la hora de gestionar el alumbrado, el alcantarillado o las calles. Una manera es la democracia directa o un gobierno de orden privado. Todo esto es perfectamente compatible con el anarcocapitalismo, ya que no están haciendo ningún Estado, ya que son asociaciones voluntarias. La calle, por tanto, es de la propiedad de los habitantes de las casas, no de un random. Sobre lo del turismo, habrá como si el turismo fuese gracias al Estado y no se encargase del mercado del turismo, cuando es el mercado quien se encarga del turismo. Habla de que habrían playas privadas y no se sabría muy bien cómo serían, pero las playas privadas ya existen y funcionan estupendamente. Algunos ejemplos de playas privadas pueden ser la Little Palm Island en Florida, en Estados Unidos, la Mushy Cay en las Bahamas, la Playa del Amor en las Islas Marietta en México o la Paradise Cove Beach en Malibú, en California, en Estados Unidos. Y sobre si desaparecen las zonas de interés cultural, a ver, vamos a pensar con el sentido común. Los dueños de estas nuevas zonas, bueno, nuevas zonas no, los nuevos dueños de estas zonas ya existentes van a tener que vivir de algo. Hasta ahí estamos de acuerdo. Si ahora estos nuevos dueños que vivían antes de esto no dejan abierto al público de lo que antes vivían, morirán de hambre. Tiene sentido que sigan abiertas al público. Veo un argumento débil que si desaparece el Estado de las zonas de interés cultural, de repente se van a cerrar, por ejemplo, la Rambla de Barcelona, para coger y va a decir, no, aquí no vienen turistas y vamos a hacer ahora la fotosíntesis. Y para terminar, antes de ir al siguiente punto, un ejemplo muy práctico de una zona 100% privada, con carreteras privadas y cerrada ante el sector público, con millones de turistas cada año, con incluso seguridad privada y que funciona a la perfección. Su nombre es Disneyland. En la cuestión de las carreteras, ¿quién construiría las carreteras? Bueno, por suerte las carreteras ya están construidas por el Estado y se heredarían, por lo que no habría mucha preocupación al respecto. No habría que intentar poner a miles de propietarios de acuerdo para construirlas. Aunque aquí puedo responder a tu pregunta. Imaginemos que las carreteras no están hechas. Pues habría tres maneras principales de cómo se construirían en un mundo sin Estado. Las comunidades que pongan voluntariamente dinero para hacerlas, las empresas que las construyen para ganar dinero con estas y las empresas que las construyen para acceder a sus negocios. Nosotros ya tenemos un vídeo explicando esto, el cual les recomiendo, pero igualmente vamos a poner ejemplos de la vida real para entenderlo mucho mejor. Carreteras privadas con peaje. Un ejemplo de una carretera construida en su totalidad por el sector privado es la Dulles Greenway en Virginia, en los Estados Unidos. Esta carretera de peaje de 22 kilómetros conecta el aeropuerto internacional de Washington Dulles con Leesburg. Fue construida y es operada por Toll Road Investors Partnership, una entidad privada formada por varios inversores, incluyendo la empresa de construcción Kellogg, Brun and Root. La carretera se financió completamente con capital privado, sin intervención de los fondos públicos, y se inauguró en el 95. Otro ejemplo significativo es el M6 Toll en el Reino Unido, una carretera de peaje de 43 kilómetros construida y operada por Midnight Express Ltd. Mira, el inglés no es lo mío. Este proyecto fue financiado completamente con capital privado y se inauguró en 2003. Carreteras privadas dentro de comunidades vecinales. El ejemplo que puse antes, Disney World, incluye carreteras privadas construidas y mantenidas por esta misma comunidad, principalmente para el uso de residentes y los empleados de Disney. Estos empleados no tienen que pagar cada vez que salen de la puerta de su casa. Y hay muchas otras comunidades cerradas, las Gated Communities en Estados Unidos, que construyen estos y mantienen sus propias carreteras para el uso exclusivo de sus residentes. Estas carreteras son financiadas y gestionadas por asociaciones de propietarios voluntarias dentro de la comunidad. Y en tercer lugar, las carreteras privadas construidas por las empresas para acceder a sus instalaciones, como las carreteras mineras en el oeste de los Estados Unidos, que durante el siglo XIX muchas empresas mineras construyeron carreteras privadas para acceder a las minas de oro, plata y cobre en California, Colorado y Nevada. Estos ejemplos muestran cómo las carreteras privadas pueden ser creadas por diferentes entidades para satisfacer las necesidades de las personas, desde servir al tráfico general hasta servir a comunidades chiquititas. De no haber existido Estado, muchas carreteras no se habrían podido construir porque no habría sido rentable comunicar pueblos pequeños, ya que para que una carretera sea económicamente rentable necesita un tráfico mínimo diario que las zonas rurales no pueden ofrecer. Aquí detecto dos errores. El primero es dar por hecho la rentabilidad de algo y el segundo es obviar la posibilidad de que una comunidad construya su propia carretera, ya que al fin y al cabo el Estado lo que hacía antes era quitarles el dinero para construirlo por ella, imposibilitando que esta misma comunidad la construya con su dinero.
Si algo, por mucho esfuerzo que haga un sector, no termina siendo rentable, es un buen indicador económico de que no hay que destinar recursos escasos a esa inversión. Pero aún así decir que no es rentable algo es especulación económica. Primero, no necesariamente una carretera para ser rentable tiene que tener un gran flujo de conductores constantemente transitando sobre ella. Puede simplemente tener menos conductores, pero a un precio más alto, logrando rentabilizarla. Nosotros dimos en primero de economía, en un libro del economista Acemoglu, que la economía tiende al equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si vives en el centro, vas a pagar mucho más por alquiler o por tu casa porque es una zona muy demandada, muy concéntrica y ahí los precios de la vivienda son más caros. Pero sin embargo, ahí dentro vas a pagar muy poco por transporte porque ya estás en el centro y lo tienes todo. Sin embargo, si decides irte afuera, vas a pagar muy poco por tu vivienda, ya que hay menos demanda y la vivienda es más barata. Sin embargo, a la hora de desplazarte al centro donde están las actividades de ocio importante o al trabajo, vas a pagar mucho más por transporte. En este caso, el peaje. Si por alguna razón se da lo anterior y la carretera no es rentable porque es un pueblo muy pequeño, bla, 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 nada impide a la empresa con sus ahorros construir ellos mismos la carretera, que es lo que antes hacía el Estado por ellos. Bueno, no lo hacía por ellos, lo hacía porque les quitaba el dinero y podía permitirse construir la carretera. Al final, si ellos la necesitan, si ellos la demandan, la harán. La diferencia es que ahora en vez de hacerlo el Estado colgándose la medalla, lo hará el pueblo voluntariamente, sin violencia. De hecho, muchos pueblos de Europa ni siquiera tienen cajero automático para sacar dinero, puesto que ni siquiera les es rentable a los bancos mantenerlos, ya no digamos unas carreteras. Bueno, aquí de nuevo pone el ejemplo de un sector mega intervenido como lo es el bancario, ya que no solo tiene impuestos extraordinarios frente a otros sectores, sino que encima su cercanía con los políticos y las grandes barreras a la entrada lo hacen un sector un poco mal ejemplo. Un buen ejemplo sería, por ejemplo, el de los supermercados o gasolineras, que aun siendo mercados que también están intervenidos, lo están mucho menos y son mucho más libres que el de la banca. Pero claro, no va a poner el ejemplo de los supermercados o las gasolineras porque prácticamente los hay en todos lados. Y quien me venga a decir, no, es que en mi pueblo hace falta un supermercado y no lo ponen. Primero, eres la excepción a la regla. Y segundo, si de verdad la gente demanda un supermercado y no lo han puesto, lo más probable es que haya barreras políticas, porque si un empresario se puede forrar poniendo ahí un supermercado, lo hará. No pocas carreteras privatizadas siguen recibiendo subsidios porque no son rentables y, por ejemplo, en el caso de Italia, son caras y encima en mal estado. Como mucho en las zonas rurales se podría haber optado por caminos de tierra a los que se puede ir a 10 o 20 km por hora y veríamos si sería posible. Aquí hay mucha información. Primero que nada, al subsidiar algo, este algo deja de ser rentable. Y aquí está la explicación. El empresario, que juega bajo los principios de ánimo de lucro y amenaza de pérdidas, además del de la competencia, casi que le estás arrebatando la amenaza de pérdidas. Esta amenaza de pérdidas la hacía antes mantener sus costes lo mínimo posible, optimizando siempre que pueda para ganar todo el dinero posible. Sin embargo, al recibir un subsidio, se puede permitir tener pérdidas. ¿Para qué gastar tiempo y energía en reducir los costes si el Estado me va a pagar lo haga bien o lo haga mal? Varios estudios que muestro en pantalla han demostrado que al subsidiar una empresa deja de ser rentable, ya que tiene menos preocupaciones y sus costes aumentan drásticamente. Por ende, no es que se subsidie porque no sea rentable, sino que no es rentable porque se subsidia. Como siempre, todo lo que toca el Estado altera el orden natural de las cosas y lo fastidia. Y sobre los caminos de tierra, yo la isla que vivo, que es una sociedad estatalizada hasta los dientes, está llena, pero llena de caminos de tierra. Y, no, en serio, no entiendo qué tiene de malo. Lo digo humildemente, no entiendo lo malo de un camino de tierra. Una vez desaparecido el Estado, las carreteras serían privatizadas y las no rentables no se sabe muy bien qué sería de ellas. ¿Quién se querría hacer cargo de ellas y procurar su mantenimiento? Probablemente terminarán siendo erosionadas con los años hasta que lleguen a ser casi intransitables, a menos, claro está, que venga Domino's Pizza a arreglarlas, aunque esa publicidad no parece que vaya a ser eterna, puesto que la publicidad tiene que ofrecer siempre una idea nueva. Simplemente se encargaría de estas carreteras que las usen, ya sean los mismos empresarios o la comunidad. Debemos tener en cuenta que hoy en día el Estado nos prohíbe a los ciudadanos encargarnos de las carreteras que utilizamos, y como desde que nacimos es el Estado quien se ha encargado siempre de encargarse de las carreteras, es un trabajo intelectual súper complejo imaginarse cómo serían las carreteras en un mundo sin Estado. En Italia, un italiano arregló un bache en su calle y el Estado le multó y le obligó a quitar el arreglo que hizo. Arnold Schwarzenegger, ante la incompetitividad del gobierno de California, salió a arreglar él mismo los baches de su barrio. Estos ejemplos pueden servir de inspiración para ver cómo el Estado es ineficiente administrando sus rutas y cómo los individuos somos capaces de gestionarlas. Además, el ejemplo mismo que da Brigada sobre Domino's Pizza y todos los que yo nombro al principio de este punto sobre las carreteras privadas con peaje en comunidades y puestas por empresas sirven también de referencia.
En cuanto a las que sí son rentables, las empresas que se hagan cargo de ellas tendrán el monopolio de esas rutas, ya que muchas no van a ser lo suficientemente rentables como para que un competidor haga una carretera paralela para hacer la competencia. Hay dudas de si eso sería provechoso en una ruta como Madrid-Barcelona, ya no digamos en una ruta como Mérida-Badajoz, con lo cual se crearían monopolios privados en la mayoría de rutas. Aquí no entiendo por qué Brigada está diciendo que un monopolio sería algo malo, malísimo, pero está a su vez defendiendo que el Estado tenga el monopolio de las carreteras. Es una contradicción más. La definición de monopolio es súper compleja, porque depende de a qué escala sea. Mercadona no es un monopolio porque tiene competidores, pero uno podría alegar que tiene el monopolio de una ubicación determinada porque Carrefour no puede construir un local donde ya lo hizo Mercadona. Entonces, Mercadona tiene el monopolio de esa ubicación. Los trabajadores no son un monopolio porque hay billones en el mundo, pero uno podría alegar que yo soy un monopolio porque soy el único capaz de hacer este tipo de vídeos con este estilo de edición y esta voz tan sexy. La definición de monopolio, por tanto, puede ser confusa y usada para manipular, y no necesariamente debe ser malo. Una carretera podría ser un monopolio porque puede ser la única ruta que vaya de Madrid a Barcelona por unas coordenadas determinadas, pero sería un error decir que la empresa tiene el poder de si alguien va a Madrid o no desde Barcelona, ya que en un mercado libre siempre hay más alternativas, ya sean carreteras por otras ciudades, avión o tren. Al fin y al cabo, todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Viéndolo desde una perspectiva más grande, es imposible decir que alguien tiene el monopolio para ir a un sitio. Y es que encima de esta manera se ve a la economía de nuevo como algo estático, quitando la idea de que emprendedores pueden ofrecer nuevas alternativas de desplazarse, como por ejemplo ahora mismo está haciendo Elon Musk por debajo de la tierra con túneles subterráneos. Bueno, no van a ser túneles aéreos si están debajo de la tierra, o yo qué sé, por poner un ejemplo drástico, pero para que se entienda el punto, coches voladores. Antiguamente se creía que los barcos tendrían el monopolio del transporte, hasta que surgieron los aviones. La educación ya no sería reglada, y el mercado podría ofrecer de todo, desde creacionismo hasta la ciencia más puntera. El adoctrinamiento no desaparecería, puesto que la corrección política tiene su origen precisamente en el sector privado, el cual también da grandes sumas de dinero a multitud de centros privados para que adoctrinen, por lo que puede ser complicado encontrar centros que no adoctrinen. Como Brigada usa mucho la palabra adoctrinar, creo que sería adecuado ver su definición: inculcar a alguien determinadas ideas o creencias. Por tanto, cualquier clase en una escuela, por su definición, ya es adoctrinamiento. Incluso tu familia te adoctrina porque te transmite sus valores. Por tanto, el Estado también adoctrina. De hecho, Brigada comienza el argumento diciendo que el adoctrinamiento no terminaría. El adoctrinamiento no desaparecería, admitiendo que el Estado ya adoctrina hoy en día. Y es que es verdad. O sea que, perfecto. Estamos de acuerdo en este punto. Viéndolo así, el adoctrinamiento nunca desaparecerá, porque siempre que haya alguien dando una explicación a otra persona, cumple la definición de adoctrinamiento. Así que supongo que ahora el debate en si el adoctrinamiento de la educación pública está bien o está mal. Spoiler, está mal. Amén de que el adoctrinamiento más influyente no es el de las escuelas, sino el de los medios de comunicación, los cuales son los primeros que comenzaron el adoctrinamiento políticamente correcto antes que la educación pública. No sé de dónde saca esto Brigada, pero la principal diferencia entre los medios de comunicación y la educación pública es que esta última te obliga a escucharla, mientras que un medio de comunicación lo consume voluntariamente. Tanto el canal de Brigada como el mío, por ende, podrían ser considerados adoctrinamiento, pero las personas que nos ven lo hacen voluntariamente. La cuestión es cuando el sector público usa el dinero robado a los contribuyentes no solo para divulgar sus ideas mediante las clases, es decir, es un adoctrinamiento al que somete a la población entera mediante la violencia, ya que te obligan a asistir, que sino que encima paga a medios privados para que estos lo hagan también, y esto pasa hoy en día. La diferencia sustancial sobre la diferencia entre educación pública y privada lo expliqué ya en un vídeo criticando a Sergio Massa, adjunto el clip. En cuanto a la alfabetización de las personas, es innecesario que el Estado se meta en este tipo de cosas. Solo con ver que tras la revolución industrial se acabó en Europa con el analfabetismo, pero no fue gracias a los estados con sus educaciones públicas, sino fue gracias a la riqueza extraordinaria que obtuvieron las familias con el aumento de la productividad, riqueza nueva, con la que pudieron permitir escolarizar de manera privada a sus niños y comprarles libros. Pero claro, los políticos no te enseñan este tipo de hechos históricos y te hacen pensar que si la educación pública que ellos te dan con el dinero que primero te quitan, pues sin dártela todos seríamos analfabetos. En cuanto a la obligatoriedad de dar las asignaturas que se les apetezca a los políticos, no tiene sentido ninguno. Los padres y alumnos deben tener el derecho de decidir qué aprenden, y no los políticos. En una educación de libre mercado, los colegios privados tratarían de ofrecer las mejores asignaturas, con los mejores profesores y los mejores horarios, probando descentralizadamente modelos que permitan a las familias decidir cuál escoger en base a sus necesidades. Estas necesidades reales serán en lo que los empresarios tendrán que indagar para ofrecer el mejor servicio posible y que lo apunten en su colegio. Pero al contrario, si la educación la ofrece el Estado, si se impone desde arriba,
Aparte de poder tener capacidad de adoctrinar, el temario no tiene por qué estar vinculado con las necesidades de las personas. Y es que nadie puede defender con argumentos sólidos que el Estado imponga el modelo educativo, porque cuando hay un cambio de partido político en el gobierno, cambia también el modelo educativo, lo que significa que no hay una única manera de impartir la educación, sino cientos. Y la mejor manera de que las personas puedan recibir la educación que ellos demandan es con un verdadero libre mercado educativo y no uno cambiante según las ambiciones del político. Mientras que los profesores y padres sean adoctrinados por los medios, el adoctrinamiento seguirá expandiéndose al ámbito educativo. La educación ya no sería obligatoria, por lo que la familia que quiera volver a los tiempos en los que los niños iban con 10 años a trabajar al campo, pues serán libres de hacerlo, tal y como ocurría masivamente antes de la llegada de la educación pública, o como aún en día siguen haciendo muchos gitanos que quieren que sus hijos estén vendiendo en los mercadillos y no en el colegio. El tema de la educación obligatoria en los niños es de los más polémicos. Entre los libertarios, de hecho, entre muchos de ellos, hay muchos debates sobre cómo sería esto en ANCAP. Hace muy poco Juan Ramón Rayo subió un vídeo muy bueno hablando sobre el tema, al cual les recomiendo. Para llevar bien este punto hay que distinguir educación con escolarización, porque uno puede ser educado sin la necesidad de escolarizarse. Leerse un libro, verse un vídeo de YouTube o hacerse un curso online son maneras de educarse sin estar escolarizado. De hecho, les pregunto, ¿dónde aprenden más o han aprendido cosas más útiles para ustedes? ¿En algún tutorial de YouTube que buscaron mediante su interés o cosas de la escuela? Tras la revolución industrial, las familias comenzaron a comprar libros y pagar escuelas privadas a sus hijos gracias a la riqueza extra que trajo el aumento de la productividad. Esto demuestra que los padres se preocupan por sus hijos, en que estos se formen porque quieren lo mejor para ellos, sin la necesidad de que el Estado les obligue. Aunque haya casos extremos como los de los gitanos o de familias que no estén bien, no es razón de peso para, primero, obligar a todos los padres a escolarizar a los niños, ya que algunos podrían optar, por ejemplo, por el homeschooling, que es igual de válido, y segundo, tampoco es razón para encima decidir que el Estado, mediante el uso de la fuerza, decida centralizadamente lo que todos debemos aprender. Porque Brigada alude que el adoctrinamiento vino de los medios, pero sin embargo es el Estado quien decide lo que se da a la educación pública desde arriba y te lo imponen. Una sanidad convertida al 100% en negocio encarecería sus precios. Primero porque una operación de la que depende tu vida no te la va a poner barata ningún empresario, puesto que las cosas valen lo que la gente esté dispuesto a pagar por ellas. Y es obvio que alguien, por salvar su vida, va a hipotecar hasta su casa si es preciso. Y segundo porque la sanidad requiere de una tecnología y una formación que no está al alcance de cualquiera. No es como la comida, la cual se puede cultivar en cualquier parte y por eso su precio no sube tanto pese a ser un bien de primera necesidad. En primer lugar, decir que si subiría los precios porque si te vas a morir tu disposición a pagar aumente es obviar varios factores. El primero que se obvia es de nuevo el fenómeno de competencia. El segundo es obviar el papel de los seguros. Y el tercero es obviar el papel de otras instituciones como las sociedades de ayuda mutua. Sin el dinero que nos roba el Estado vía impuestos, toda esa cantidad de dinero vuelve a nuestras manos. Y ahora tenemos que destinar una de esas partes de nuevo a la sanidad, a cuidar nuestra salud. Lo más inteligente, lo más sensato es pagar un seguro que te cubra estos costes que uno mismo no se podría pagar. Para eso sirven los seguros, esa función tienen. En el caso urgente y fatal de que una persona no se haya asegurado y le surja una enfermedad que sea muy cara de costear, no es el fin del mundo, ya que siguen habiendo más alternativas en un mundo sin Estado para costear ese tratamiento. Voy a nombrarlas así por encima, pero hay un vídeo donde profundizamos mucho más en el que explicamos qué pasaría con los pobres en un mundo sin Estado. Sociedad de ayuda mutua. Las sociedades de ayuda mutua eran agrupaciones voluntarias de personas donde te comprometías a ayudar a otro miembro en caso de que necesitas ayuda, y tú también recibirías esa ayuda en caso de necesitarla. Te pagaban el coste del tratamiento en caso de no poder pagarlo, y también hacían más cosas como construir hospitales para quien no pudiera. Estas sociedades las eliminó el Estado por la fuerza y comenzó a cobrar impuestos para hacerte creer que sin él no dispondrías de sanidad. Caridad. Si lamentablemente no te aseguraste ni tampoco pertenecías a una sociedad de ayuda mutua, no es el fin del mundo. Las ONG y otras instituciones como la iglesia ofrecían también servicios de ayuda para pagar estos costes. Incluso se construían hospitales con dinero donado por la gente para quien no pudiese permitírselo, como lo fue por ejemplo el Hospital Foundling, que ya he nombrado bastante en el canal. Algunas de estas instituciones podrían ser como Médicos Sin Fronteras, Operación Smile, Smile Train, Fundación Carlos Slim, Shyness Hospitales for Children o la American Heart Association, que por explicar alguna, esta última lo que se hacía es ofrecer asistencia financiera para personas con enfermedades cardíacas y derrames cerebrales que no pudieran pagar los tratamientos necesarios. Precisamente el sector del medicamento, que funciona de manera más privada, es el que más problemas da, puesto que una empresa lo que quiere es vender. Entonces te puede recetar medicamentos que tú no necesitas o que sean adictivos para engancharte, incluso medicamentos que puedan matar. Todo esto ya está pasando, puesto que las farmacéuticas son privadas y el consumidor, al no ser experto en química ni medicina, pues está en una gran desventaja, más aún las personas mayores que son muy fáciles de engañar. La información sobre estas estafas solo va a llegar al consumidor si los medios quieren darla en las noticias, y dependerá de quién controle esos medios, ya que estos rara vez hablan de recetas de medicamento fraudulentas. Para la poderosa industria farmacéutica no es difícil comprar a los medios.
En este apartado, Brigada está acusando a un sector extremadamente regulado y además extremadamente monopolizado porque las farmacéuticas son de las industrias más patentadas. Y después dice que estafan y recetan cosas que no necesitas, pero no da ninguna fuente que respalde este argumento. Ante comportamientos así, el mercado castigaría a estos actores, como explicó Miguel Ancho Bastos en el caso de las estafas. Y de ser cierto este caso, que les digo, soy bastante escéptico, encima no he mostrado ninguna fuente, la razón sería la falta de competencia por culpa de las patentes. Cierto, el estudio que estoy mostrando en pantalla, se lo dejo en la descripción, en el que se explica cómo la competencia es más que suficiente para mejorar la calidad de los productos y evitar casos fraudulentos. Este fenómeno, que se da gracias a la libre competencia, lo que acaba haciendo es que las empresas que receten cosas mal a propósito para ganar dinero a costa de tu salud quebrarían por estafadoras. Como curiosidad, las fechas de caducidad no fueron introducidos en un principio por ley, fue una innovación que hizo un empresario para ganar mejor reputación que el resto. ¿Quién fue? Bueno, no sé si es un empresario como tal, pero le decían Al Capone. Sobre los medios de comunicación, de hecho, se hablan de estas cosas. Gracias al avance tecnológico, un medio puede ser cualquiera. Yo soy un medio de comunicación. Y en caso de salud tenemos canales de YouTube como el Dr. La Rosa, el Dr. Borja Bandera o Radio Fitness Revolucionario, que se dedican a dar y analizar productos, dar consejos de salud que los consumidores libres, además, deben ser responsables e informarse sobre lo que van a hacer. Ellos son una buena manera de medios de comunicación por los que informarse y no solo los tradicionales a los que Brigada se refiere. Los pobres quedarían sin acceso a sanidad, las vacunas y demás medicamentos serían muy costosos, y si las comunidades no ponen remedio, podría haber incluso rebrotes de enfermedades erradicadas. Aquí de nuevo, les recomiendo que se vean mi vídeo sobre los pobres porque hasta el momento no he encontrado a nadie que haya sido capaz de refutarlo. Respecto a las vacunaciones, sin los estados controlando, se podrían pactar y subir precios, especular con las vacunas, que se vacunen los que primero las compren y no las personas mayores, etc. ¡Esto es absurdo! Especular y subir precios. Eso en un libre mercado no pasa. Si pasa hoy es gracias entonces al monopolio de las patentes. Pero en un libre mercado, si dos empresas pactan y suben precios, basta con que otra se dé cuenta y entre a competir. Está claro que Brigada no entiende en este vídeo el fenómeno de la competencia. Quizás el ejemplo que te da sobre las farmacéuticas puede tener sentido, pero es que claro, es un sector mega intervenido por el Estado y encima monopolizado por las patentes, no es un caso de libre mercado. Y sobre que estaremos después a merced de los costes que quiera asumir el seguro, no, el seguro va a asumir los costes que nosotros hayamos contratado previamente. No son randoms ni arbitrarios, sino que están en la póliza del seguro. También hay empresas que te pueden imponer su seguro médico para poder trabajar en ellas, y ello mermaría la capacidad de elección. Ah, bueno, claro, es que el Estado no te impone la seguridad social. Uno estaría a merced de los costes que quiera asumir su seguro, el cual puede ahorrarse el hacerte determinadas pruebas aprovechando que tú no sabes qué pruebas necesitas que te hagan para una determinada dolencia. O al contrario, el hospital que te atienda puede hacerte cosas que no necesites para sacarle dinero al seguro. Y tú no te vas a dar cuenta porque no eres médico. En el momento en el que un cliente se dé cuenta que su hospital privado le está estafando, perderá a ese cliente, sobre todo teniendo en cuenta la importancia que le damos las personas a la salud. Creo que hasta este punto del vídeo todos podemos entender lo vital que es la competencia dentro de la acción humana, porque los hospitales y doctores también juegan con el papel de la reputación. Aquellos que tengan la reputación de ser más fiables y recetar mejores medicamentos y tratamientos a sus clientes tendrán una ventaja competitiva a la hora de ganar estos clientes que aquellos que no tengan esta reputación. Por tanto, los hospitales en un verdadero libre mercado competente tendrán los incentivos a decir la verdad y recetar lo que uno necesite. Es la buena consecuencia de la libre competencia. En el medio ambiente, actualmente los países cuyos estados tienen legislaciones más fuertes para proteger el medio ambiente son los más limpios del mundo desarrollado, mientras los países donde el Estado no interviene, como Bangladesh, la contaminación de las industrias textiles tiñen los ríos con sus tintes. Aquí primero, aparte de que no da ninguna fuente, veo que confunde correlación con causalidad. Y es algo, ojo, que puede pasar muy a menudo. Que un país con más regulaciones en el medio ambiente sea más limpio no quiere decir que estas regulaciones sean la causa de la limpieza. Siempre pueden haber variables omitidas que expliquen las verdaderas causas. Y es súper importante que todos los que vean este vídeo no confundan correlación con causalidad. Y les voy a poner un ejemplo para que entiendan el porqué. Mira, hay correlación entre la contaminación del aire en Oklahoma y la gente que ve vídeos de gatitos graciosos. Mira, está la correlación. Vemos cómo sube, baja. Es una correlación muy interesante, como la que ustedes proponen. Otro tipo de correlación. El consumo de margarina y los divorcios. Fíjense, la correlación. Qué bonita es la correlación. Pues mira, no creo yo que por consumir margarina vaya a haber más divorcios, ¿verdad? A lo mejor ustedes sí lo piensan. Parece que sí.
Lo que suele pasar aquí es que los países más ricos son los que menos contaminan porque tienen medios de producción más eficientes. Además, esa riqueza extra, derivada también después en tiempo de ocio, le lleva a poder preocuparse por cuidar el medio ambiente. De hecho, el ser humano, nosotros somos animales que disfrutan muchísimo pasar tiempo en la naturaleza. ¿Por qué en las grandes ciudades en el centro suelen haber parques? Por esa misma razón. Pero en los países pobres, donde los ciudadanos viven al día, prefieren contaminar un río si es que eso les permite comer. No se van a preocupar sobre si un bosque está limpio o no cuando su prioridad es sobrevivir. Una vez sobrevivir no es el problema principal, sino otros como gestionar el estrés. Pueden pasar a tener otras preocupaciones como cuidar el medio ambiente. Este fenómeno es explicado por la curva de Kuznets, que sugiere que a medida que los países se enriquecen, inicialmente la contaminación aumenta, pero después de alcanzar cierto nivel de riqueza comienza a disminuir. Esto es apoyado por varios estudios que dejo en la descripción y muestro en pantalla. Entonces, en estos países pobres vemos varias causas de una mayor contaminación, como medios de producción menos eficientes, distintas prioridades en la escala de preferencia, porque prefieren comer antes que dejar un bosque con la tarjeta de ecológico, y esto puede ser más polémico, falta de propiedad privada. Como he hecho ya a lo largo de este vídeo, voy a dejar que el profesor Miguel Ancho Bastos se los explique. Como saben, el Estado interviene en el agua, los ríos, los mares, las minas, los acuíferos, y asigna después, posteriormente, derechos de propiedad a ellos. Antes, ¿cómo se hacía? Antiguamente se hacía por principio claro de homesteading. Homesteading o el primero llegado, primero servido, o basándose en el derecho de propiedad plena de quien llegaba primero, lo cual es algo que se deriva de que si nosotros tuviéramos que esperar antes de actuar a todas las consecuencias ulteriores que tuviera nuestra acción, nunca actuaríamos, porque no tiene lógica. Si yo empiezo una actuación en un sitio donde no molesto a nadie con mejor derecho, si tuviera que esperar a que otras personas pudieran verse ulteriormente afectadas, nunca podría llevar a cabo ninguna acción. Entonces, normalmente se asigna propiedad por ocupación y se asigna de esta forma. Ocupación, es decir, según este principio, por ejemplo, yo tengo derecho a contaminar. El principio, por ejemplo, de contaminador-pagador a mí no me convence mucho. Yo entiendo que tengo derecho a contaminar en mi propiedad o en la de otro si llegó después. Si me explico. Siempre en principio de primera ocupación, después lo matizaremos. Pero básicamente es un principio de primera ocupación, por lo tanto, yo tendría derecho a ocupar un espacio contaminando en él y podría contaminar hasta el lugar donde hubiera otra persona con igual o mismo derecho que yo. Este es el punto límite. Si no hay nadie con mejor o derecho que yo, puedo contaminar hasta el punto donde no perjudique. Los bienes comunes fueron nacionalizados. Antes de nacionalizarse en el siglo XIX, más o menos en todas las legislaciones del mundo, lo que se hacía eran torts, eran pleitos. Es decir, la fábrica contaminaba la lavandería, que es otro ejemplo típico de este tipo de escritos. La fábrica contaminaba a la lavandería. Bien, lo que se preguntaría es ¿quién llegó primero? ¿Que llegó primero? Si llegó primero a la fábrica, la lavandería tiene que fastidiarse. Si llegó primero a la lavandería, la fábrica no puede contaminar ni siquiera una gota, no puede contaminar ni siquiera un traje, no puede contaminar nada. O sea, la lavandería tiene derecho a pararlo todo. No hay, salvo que negocie después. Al principio, tú tienes derecho a la no invasión física, cuando digo física es física, no pecuniaria, física de tu propiedad. Y esa propiedad, digamos, se va a un pleito, se asigna el derecho de propiedad, se discute quién llegó primero y el juez determina a favor o en contra de una de las partes, y una vez determinada la propiedad plena, se decide quién puede contaminar y quién no. Y si yo tengo la propiedad, puedo contaminar mi propiedad con la vecina si tengo mejor derecho. Los estados socializaron todos los llamados bienes comunes. Por eso yo soy muy crítico con la idea de que hay externalidades o que es un fallo del mercado. Esto es la polución o el medio ambiente, ¿no? ¿Cómo va a ser un fallo del mercado? Si quien gestiona el aire, quien gestiona el agua, quien gestiona los ríos, quien gestiona los mares es el Estado. El fallo será del Estado, que es el propietario y el gestor de ese tipo de cosas, no será el mercado. Pero los Estados decidieron nacionalizar o socializar este tipo de cosas. ¿Y cómo operan a partir de entonces? A través de licencias. En el caso mejor, pues harán estos análisis hiposnerianos o estos análisis coasianos de eficiencia, de cálculo con coste-beneficio. Unas cosas que calculan allí las utilidades marginales, de cosas así, determinan la eficiencia de la... Por supuesto, sin tener en cuenta los valores psíquicos. Entonces ya les distorsiona por completo el... Es decir, si mi finca tiene un valor psíquico para mí, eso no se refleja en el mercado. Si, por ejemplo, una finca que me dejó mi difunto abuelo o algo así, eso no se puede reflejar en el mercado. Entonces ya distorsiona todo el elemento
postmediano. Pero digo, supuestamente nacionalizado, el Estado, en el mejor de los casos, decidiría o asignaría la propiedad haciendo un cálculo de utilidades, costes, beneficios, cosas por el estilo, y daría una licencia. Una vez otorgada la licencia, el que tiene la licencia puede contaminar a los demás dentro del marco de esa licencia, pero por supuesto sin tener en cuenta los derechos o los perjuicios a quien tuviera mejor derecho. Habría una asignación, por ejemplo, en mi país, en Pontevedra, por ejemplo, bueno, pues había pescadores y mariscadores en la ría de Pontevedra. El Estado franquista decide dar a dedo una licencia de contaminar a celulosas de Pontevedra. Celulosas de Pontevedra contamina todo lo que quiere y no se indemniza a los antiguos propietarios. ¿Por qué? Porque el Estado ya decidió cuál era el mejor uso de este terreno. Y aquí entramos con todo este tipo de debates que estamos discutiendo aquí. Una vez partiendo de que el punto de vista de que la propiedad es del Estado, el Estado ya la asigna. En el mejor de los casos la asigna, sí. En el peor de los casos se la asigna a quien tiene más fuerza política, más sobornos, más influencia, lo que sea. Es decir, en el peor de los casos, que también pudiera darse. No se debe excluir a priori tal posibilidad. Entonces, en el caso del petróleo, o bien llegan primero los hoteleros canarios y ocuparían unas zonas de costa que digamos que son las que a ellas le afectan, pues para disfrute de sus huéspedes o este tipo de cosas, y las ocuparían. Si ellos la ocupan primero, nadie que llegue después tiene derecho a contaminar nada. Si normalmente, como es el caso, como entiendo que es el caso, y hubiera justicia, los hoteleros, pescadores, etc., tienen mejor derecho porque llegaron antes que el petróleo, la petrolera o bien no contamina, o bien no existe, o bien negocia con los propietarios una contaminación, previo pago o a través de algún tipo de intercambio, lo que sea, pero siempre es un tipo de negociación, partiendo de la salvedad de que los propietarios pueden negarse a que exista esa planta de petróleo. Si esa planta de petróleo les afecta en lo más mínimo a ellos, en lo más mínimo. Los parques Audubon en Estados Unidos, por ejemplo, los parques Audubon en Estados Unidos, que son parques privados medioambientales, tienen dentro explotaciones de petróleo, pero negociadas. El parque es de una sociedad privada que se llama Audubon, y toleró la existencia de explotaciones petrolíferas dentro, previo pago, y por supuesto cuidando el medio ambiente porque es suyo. O sea, eso no quiere decir que en un sistema de propiedad austríaca se impidiera el petróleo. Digo que habría esa posibilidad, pero normalmente se negociaría, se establecería algún tipo de precio y dejarían contaminar después. Y es que las empresas prefieren contaminar porque es más barato que poner remedio a la contaminación. Podríamos volver incluso a aquellos tiempos en los que se tiraban residuos nucleares al mar y que todavía siguen ahí contaminando. También las especies en peligro de extinción estarían amenazadas, pues si el propietario de las tierras donde viven quiere traficar con ellas, pues puede hacerlo sin problemas. Aquí termina el vídeo de Brigada y comete otro de los mayores errores al hablar sobre las especies en peligro de extinción. En ausencia de propiedad privada, los recursos naturales no se preservan adecuadamente porque no hay incentivos a su preservación a largo plazo. Las vacas no están en peligro de extinción porque son propiedad privada. Los agricultores tienen un incentivo económico para criar y mantener el ganado porque obtienen beneficios de la venta de carne, leche y otros productos. Este incentivo económico asegura que las vacas sean bien cuidadas y que su población se mantenga estable o incluso crezca. Pero al contrario, las especies que están en peligro de extinción están perseguidas por la ley en el sentido de que no puedes tener la propiedad privada de estas ni comerciar con ellas. Son un bien público al no poder privatizarse. Y cuando esto pasa se le llama la tragedia de los comunes, que es un concepto económico que explica cómo los recursos de acceso libre y no regulados tienden a ser sobreexplotados y mal gestionados, ya que no tienes el incentivo a preservarlo porque te lo puede quitar otro, ya que no es tu propiedad privada. Cuando nadie es propietario de un recurso, nadie tiene el incentivo claro a preservarlo, lo que lleva a su degradación y en el caso de las especies, la extinción. Los mecanismos de mercado, como el principal que es la propiedad privada, son cruciales para gestionar sosteniblemente los recursos escasos, ya que estos tienen un interés directo en prevalecer su propiedad, tienen un interés financiero en mantener el valor de su propiedad a largo plazo. Pero al otro lado, los gobiernos han sido responsables de varios de los mayores desastres ambientales en la historia, lo que pone en evidencia las fallas de la gestión estatal en comparación con la propiedad privada. Un ejemplo, Chernóbil, el desastre nuclear de 1986 en Ucrania, que era entonces parte de la Unión Soviética, el socialismo. Segundo lugar, atolón de Bikini. En este atolón del Océano Pacífico, Estados Unidos llevó a cabo pruebas nucleares entre las décadas de 1940 y 1950, causando una devastación ambiental a largo plazo y desplazando a las comunidades locales. Hay radiación y así como curiosidad, Bob Esponja está basado en este atolón debido a la radioactividad. 3. Hiroshima y Nagasaki. Los bombardeos atómicos de 1945 llevados a cabo por Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial no solo causaron una inmensa pérdida de vidas humanas, sino también un daño ambiental significativo que perdura hasta hoy. 4. Bomba del Tsar. Las pruebas nucleares más poderosas jamás realizadas llevada a cabo por la Unión Soviética en 1961, que causó una gran destrucción y contaminación ambiental. Pero el mayor ejemplo de los mayores destrozos medioambientales hechos por los estados son las guerras. Entonces, para concluir, los principales errores de Brigada a lo largo de todo su vídeo fueron los siguientes: no entender el fenómeno de la competencia,
no entender el ánimo de lucro y la amenaza de pérdidas, no entender, esto es súper importante para todos, que el anarcocapitalismo no solo es mercado, también hay otras instituciones voluntarias, y esto quedó claro a la hora de hablar de carretera, ya que no todas son puestas por empresas, una comunidad puede construir su carretera. Y por último, ver a la economía como algo estático, no dinámico. No ve que los oferentes pueden entrar y salir de un mercado y tampoco tener en cuenta el progreso tecnológico y sus respectivas innovaciones. Y todos mis argumentos han servido para respaldar mi tesis, la cual cito a continuación. El anarcocapitalismo, aparte de ser deseable por su superioridad moral, gracias a los mismos mecanismos del libre mercado, el ahorro, el cálculo, la amenaza de pérdidas, el ánimo de lucro, la competencia y otras instituciones voluntarias, es posible.